¿Qué secretos yacen ocultos en la fábrica abandonada de Nicolás Romero? ¿Qué misterios aguardan entre sus sombras, esperando ser descubiertos por aquellos lo bastante valientes para desafiar lo desconocido? Esta es la historia de mi encuentro con lo inexplicable, un relato que cambiará para siempre mi percepción de lo que acecha en las ruinas olvidadas. Desde que era niño, siempre me intrigaron los lugares abandonados. Su aura de misterio y el silencio que los envuelve parecen gritar historias olvidadas, secretos sepultados bajo capas de polvo y sombra. Así fue como terminé en la fábrica abandonada de Nicolás Romero, una estructura monstruosa de hormigón y metal oxidado que se alzaba como un titán dormido en medio del paisaje urbano. Había oído rumores sobre la fábrica desde hacía años, historias de accidentes mortales, desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales. La gente del pueblo evitaba hablar de ello, como si temieran despertar a algo que preferirían dejar dormido para siempre. Pero yo, ingenuo y curioso, ignoré las advertencias y me adentré en sus dominios en busca de respuestas. Al entrar, el aire se volvió denso y frío, como si las paredes mismas estuvieran impregnadas de un lamento ancestral. La luz del día apenas se filtraba entre los ventanales rotos, creando sombras que parecían moverse por su cuenta. Mis pasos resonaban en el suelo de baldosas agrietadas, cada crujido resonaba como un eco ominoso en la vastedad vacía. Fue entonces cuando lo vi. Una figura borrosa, apenas perceptible entre los escombros. No parecía humana, su piel era pálida y translúcida, sus ojos brillaban con una luz que no parecía tener fuente. Me miraba fijamente, como si hubiera estado esperando mi llegada durante años. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras su figura se desvanecía en la oscuridad. Decidido a desentrañar el enigma, exploré más profundo en la fábrica. Cada habitación parecía contar una historia distinta, máquinas abandonadas, documentos amarillentos y murmullos lejanos que parecían susurrar secretos olvidados. Mis sentidos estaban en alerta máxima, cada sombra parecía albergar una presencia que me observaba con interés. Encontré una puerta sellada con cadenas oxidadas. Mi corazón latía con fuerza mientras la rompía, liberando un olor acre y mohoso que llenó mis pulmones. Al entrar, descubrí lo impensable, una habitación llena de muñecos rotos y pinturas macabras en las paredes. Cada figura parecía mirarme con ojos vacíos, como si supieran algo que yo aún no entendía. El terror me paralizó cuando las luces comenzaron a parpadear y las sombras cobraron vida propia. Un murmullo gutural llenó el aire, acompañado de risas infantiles que resonaban en mi mente. Corrí sin mirar atrás, tropezando con escombros y escaleras que crujían bajo mis pies. La salida parecía moverse cada vez más lejos mientras una presencia fría y amenazante se acercaba. Después de mi experiencia en la fábrica abandonada de Nicolás Romero, el eco de aquel lugar persistía en mi mente como un fantasma acechante. Las noches se volvieron inquietas, plagadas de sueños oscuros donde las risas infantiles se mezclaban con susurros incomprensibles. Intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero algo dentro de mí sabía que había algo más. A pesar del miedo que me consumía, mi curiosidad se transformó en una obsesión insaciable. Investigaciones en línea revelaron historias antiguas sobre la fábrica, tragedias industriales, desapariciones de trabajadores y leyendas urbanas que hablaban de presencias inexplicables. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar en un patrón ominoso que no podía ignorar. Decidí regresar a la fábrica, esta vez mejor preparado. Equipado con una linterna potente y un grabador de voz, me adentré de nuevo en sus pasillos abandonados. El silencio pesaba sobre mí como una losa mientras exploraba cada rincón, buscando respuestas en cada sombra y cada esquina. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. La figura pálida y etérea se materializó frente a mí, sus ojos brillando con una luz que parecía contener siglos de dolor y desesperación. Intenté hablarle, pero solo recibí murmullos incomprensibles como respuesta. La presencia se movía con gracia entre las sombras, como si estuviera atada al lugar por una fuerza más allá de mi comprensión. Perdí la noción del tiempo mientras hablaba con la presencia. Descubrí que era el espíritu de un niño que había perdido la vida en un accidente dentro de la fábrica décadas atrás. Su alma había quedado atrapada entre los muros de concreto, buscando una salida que nunca encontró. A cambio de mi ayuda para liberarlo, prometió revelarme los secretos más oscuros de la fábrica. Guiado por el espíritu del niño, exploré pasadizos ocultos y habitaciones selladas que revelaron una verdad perturbadora. Descubrí registros de experimentos ilegales y prácticas corruptas que habían tenido lugar en la fábrica durante años. Los gritos de los inocentes aún resonaban en las paredes, clamando por justicia desde lo más profundo de la oscuridad. Después de liberar al espíritu del niño y desvelar los oscuros secretos de la fábrica, mi vida nunca volvió a ser la misma. Las imágenes de aquel lugar, las risas infantiles y los susurros inquietantes,
se quedaron grabados en mi mente como cicatrices imborrables. Las noches eran especialmente difíciles, plagadas de pesadillas donde me veía atrapado de nuevo entre los pasillos oscuros de la fábrica, persiguiendo sombras que se escapaban siempre de mi alcance. Busqué ayuda en terapeutas y expertos en lo paranormal, tratando de encontrar una manera de liberarme del peso que había adquirido. Cada conversación era un paso hacia la comprensión de lo inexplicable, una búsqueda constante de paz interior que parecía estar siempre fuera de mi alcance. El espíritu del niño, aunque había encontrado su descanso, dejó un vacío doloroso en mi alma. Con el tiempo, aprendí a vivir con el conocimiento de lo que había experimentado. Acepté que algunos secretos deben permanecer enterrados, y que mi curiosidad me había llevado más allá de los límites seguros. La fábrica de Nicolás Romero permaneció como un recordatorio silencioso de los peligros de jugar con lo desconocido, una advertencia que espero otros tomen en serio antes de aventurarse en terrenos prohibidos. A pesar de los años transcurridos desde mi último encuentro con la fábrica de Nicolás Romero, su llamado persistía como un eco lejano en mi mente. Las noches de insomnio se volvieron más frecuentes, cada vez más frecuentes, con visiones de sombras danzando entre las paredes agrietadas y murmullos que parecían susurrar mi nombre en la oscuridad. Intenté ignorar el llamado, pero sabía que tarde o temprano, tendría que enfrentarlo una vez más. La oportunidad se presentó inesperadamente durante una visita a mi pueblo natal. Un amigo de la infancia mencionó de pasada que había escuchado nuevos rumores sobre la fábrica, susurros de actividad inexplicable en el lugar, luces que parpadeaban en las ventanas rotas durante la noche, y figuras vagas que parecían moverse entre los escombros. La curiosidad me consumió de nuevo, y supe que había llegado el momento de regresar. Armado con una mezcla de miedo y determinación, regresé a la fábrica de Nicolás Romero. El paisaje alrededor había cambiado poco, pero el aire se sentía más denso, cargado con una electricidad que erizaba mi piel. Mis pasos resonaban en el suelo viejo y quebradizo mientras me adentraba una vez más en la oscuridad que había dejado atrás tanto tiempo atrás. Las sombras parecían más profundas que nunca, y el silencio era ensordecedor. Recordaba cada esquina, cada pasillo, como si el tiempo se hubiera detenido desde mi última visita. La sensación de ser observado nunca me abandonó, como si las paredes mismas tuvieran ojos que siguieran cada uno de mis movimientos. Fue entonces cuando encontré algo que no había visto antes, una puerta oculta detrás de una pared desmoronada, una puerta que no aparecía en ningún mapa ni en ningún registro oficial. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Estaba sellada con una cerradura antigua y oxidada, como si hubiera estado cerrada durante décadas. El aire alrededor parecía más frío, más opresivo, como si la puerta guardara algo más que simple oscuridad detrás de ella. Tomé una profunda respiración y saqué mis herramientas, decidido a descubrir qué secretos escondía. Con un chasquido metálico, la cerradura cedió y la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera que descendía en la oscuridad. Encendí mi linterna y comencé a bajar con precaución, cada paso resonando en el silencio sepulcral. Al llegar al final de la escalera, me encontré en una serie de túneles subterráneos que parecían extenderse hacia lo desconocido. No había vuelta atrás ahora, había cruzado un umbral que me llevaría a un nuevo capítulo de esta historia ominosa. A medida que avanzaba por los túneles, la atmósfera se volvía aún más opresiva. Mis pasos resonaban en las paredes de piedra húmeda, y el aire estaba cargado con un olor acre y rancio. Fue entonces cuando vi destellos de luz al final del túnel, una luz que parpadeaba y se movía como si estuviera siendo proyectada desde varios puntos. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de anticipación y temor por lo que podría encontrar al final de mi travesía. Al final del túnel, encontré una vasta cámara subterránea iluminada por antorchas colocadas estratégicamente. En el centro de la sala, había un altar rudimentario rodeado de símbolos desconocidos y pinturas en las paredes que parecían representar rituales antiguos. Una presencia inexplicable llenaba el aire, como si el lugar estuviera impregnado con una energía ancestral que desafiaba toda comprensión humana. Mis manos temblaban mientras mi mente intentaba procesar lo que veían mis ojos. La experiencia en la fábrica abandonada de Nicolás Romero había cambiado de nuevo mi percepción del mundo. Los secretos que yacían ocultos bajo sus ruinas no eran simples historias de fantasmas o leyendas urbanas, eran fragmentos de una realidad más amplia y oscura que había permanecido enterrada durante siglos. Aunque escapé físicamente de aquel lugar, su influencia seguía resonando en mi alma, recordándome que algunas verdades son demasiado profundas y aterradoras para ser completamente comprendidas.